Gracias por acordarme. Bien. Bien, lo vamos a repetir para que nos quede la constancia. La ley de acción de masas que decía que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de los reactivos. Es lo que vimos en clase pasada, y que los tipos de reacciones químicas pueden ser reversibles cuando ocurren en una sola dirección, y las reacciones irreversibles que son en una sola dirección, y las reversibles en dos sentidos, ¿verdad? Los productos se pueden convertir en reactantes y los reactantes en productos. Esas son las reacciones reversibles. Entonces, definamos equilibrio químico. Sabemos que en una reacción los reactivos se van a combinar entre ellos a una velocidad determinada para formar sus productos, pero puede llegar un momento en el cual los productos se van a combinar para formar los reactivos, y esto es una reacción en el sentido inverso al original, que es este esquema que tenemos acá. De reactivo a producto hacia acá es una reacción directa, pero cuando los productos se combinan entre ellos para formar los reactivos, le vamos a llamar reacción inversa, y es por eso que hay algunas reacciones que parecen con doble flechita. Cuando las dos velocidades de la reacción directa y de la reacción inversa se igualan, entonces decimos que hemos alcanzado un equilibrio dinámico. Cuando las reacciones se están dando, las reacciones se dan continuamente, o sea, cuando estamos hablando de reacciones reversibles, por supuesto, los reactivos se convierten en productos, y cuando hay mucho producto, el producto se descompone para formar el reactivo. Esto sucede de manera continua. Por eso decimos que el equilibrio es dinámico y no estático. Esto sucede, recordemos, cuando las reacciones son reversibles. A este equilibrio, a la igualación de las velocidades, le llamamos equilibrio químico, y lo vamos a representar por una expresión matemática representada por Kc. Aquí tenemos lo que les estaba diciendo: el reactante A más el B forma C, y el producto C se puede descomponer en A y B. Cuando estas dos velocidades son iguales, esta curvita es la de la velocidad y esta otra es la de la reacción inversa. Cuando se igualan, entonces estamos ante un equilibrio químico. Aquí tenemos estas flechas, si ven, son del mismo tamaño. Eso significa que las velocidades se han igualado. Por eso aquí está B1 igual a B2. Cuando la flechita que va hacia la derecha es más grande que la de la reacción inversa, significa que A más B para formar CD se da a una velocidad más rápida que la reacción inversa. Aquí es cuando están iguales. En este caso es más rápida la formación de los reactantes a partir de los productos, y aquí es cuando ya se han igualado y se ha alcanzado el equilibrio químico. Vamos a ver entonces qué es la constante de equilibrio. Se define como la relación entre las concentraciones de reactivos y de productos cuando se alcanza el estado de equilibrio. Entonces tenemos aquí esta expresión, A más B con sus respectivos coeficientes estequiométricos para formar CD con sus coeficientes estequiométricos, y para esto necesitamos saber el estado de cada una de las sustancias, o sea, si son líquidas, si son gaseosas o si son sólidas. La expresión de la constante de equilibrio siempre va a ser los productos entre los reactantes. Tenemos concentración de nuestro producto C elevado a nuestro coeficiente estequiométrico, concentración de D elevada a su respectivo coeficiente estequiométrico. Todo esto dividido entre la concentración de nuestros reactantes A elevado a la A y la concentración de B elevado a la B. Así es como nosotros vamos a determinar la constante de equilibrio. Por ejemplo, cuando se coloca en un recipiente de volumen conocido a temperatura constante una muestra de
2 moles de pentóxido de dinitrógeno, este se descompone de esta forma. Vean ustedes, estamos descomponiendo 2 moles del pentóxido de dinitrógeno y el producto es 4 moles de dióxido de nitrógeno más 1 mol de oxígeno. Esta es nuestra reacción de descomposición, la que se ha dado en ese recipiente. Cuando la concentración de los productos aumenta, cuando esto se va para arriba, es que se produce la reacción inversa. Cuando hay demasiado dióxido de nitrógeno y demasiado oxígeno, entonces empieza la reacción inversa y los que eran nuestros productos se van a convertir en nuestros reactantes para formar el pentóxido de dinitrógeno que le dio origen. ¿Entendemos ese mecanismo del equilibrio químico? ¿Chicos? Sí, Ley. Ok. Bien, cuando se alcance el equilibrio, en ese momento, estas cantidades no van a cambiar. Aunque el equilibrio es dinámico porque se están moviendo constantemente esas reacciones, pero llega un momento en que las concentraciones no van a cambiar porque todas van a ser iguales. Entonces, vamos a poner nuestra constante de equilibrio de esta reacción. Decíamos que era la concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Entonces, aquí tenemos concentración de dióxido de nitrógeno elevado a la cuarta por la concentración de oxígeno elevado a la 1, porque aquí tenemos como coeficiente un 1. Todo esto dividido en la concentración de nuestro reactante, que es el pentóxido de dinitrógeno. Como eran 2 moles, entonces lo tenemos elevado al cuadrado. Entonces, cuando escribimos la ecuación de la expresión de equilibrio, puede ser Kc o Ke, como ustedes lo prefieran, solo vamos a tomar en cuenta las especies en estado gaseoso y en solución acuosa. Los sólidos y los líquidos puros no se incluyen en la constante. ¿Cómo vamos a interpretar la constante de equilibrio? La constante nos dice la dirección y los resultados esperados de una reacción. ¿Por qué decimos que nos predice la dirección de la reacción? Porque como es concentración de productos entre concentración de reactantes, cuando nosotros veamos la constante de equilibrio, vamos a saber que los que están en el numerador son nuestros productos. Si en la ecuación anterior el pentóxido de nitrógeno hubiese estado en el numerador, entonces hubiésemos dicho que era la reacción inversa, pero como estaba en el denominador, nosotros deducimos que en esa reacción el pentóxido de nitrógeno es nuestro reactante y no nuestro producto. También nos va a decir si la reacción es muy favorable o poco favorable. Cuando decimos que es favorable, cuando se está dando en buena cantidad, cuando hay choques efectivos, cuando hay colisiones en la orientación adecuada, cuando la energía de activación ha sido la correcta, entonces la constante de equilibrio va a ser mayor que 1, pero si la constante es menor que 1, eso significa que la concentración de los reactivos ha sido demasiado pequeña, los reactantes estaban diluidos, entonces la reacción es muy poco favorable. Normalmente uno busca obtener una gran cantidad de producto, ¿verdad? Entonces estamos esperando que la constante de equilibrio sea mayor que 1. Significa entonces que si es mayor a 1, la mayoría de los reactivos se han transformado en producto y la reacción ha sido rápida. Todo esto nosotros lo podemos deducir al ver o bien la ecuación de la reacción química o el valor de Ke cuando ya hemos operado esas concentraciones. Si es menor a 1, la mayoría de los reactivos no han reaccionado y hay cantidades muy pequeñitas de producto, lo cual no andamos buscando normalmente, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las características del equilibrio químico. Primero, decimos que son dos reacciones simultáneas en sentido opuesto.
Son simultáneas porque dijimos que era un equilibrio dinámico, ¿verdad? Y cuando había mucho producto, la reacción era la inversa. Cuando hay mucho reactante, entonces la reacción es el sentido directo. Pero son reacciones simultáneas. Las velocidades de reacción en el equilibrio químico son iguales. La velocidad de la reacción directa va a ser igual a la velocidad de la reacción inversa. No posee unidades. Como estamos hablando de una constante, en esta ocasión la constante no tiene unidades. El valor de la constante de equilibrio solo va a variar con la temperatura y va a ser constante a esa temperatura. Si nosotros bajamos o subimos la temperatura, como la velocidad se modifica, el valor de la constante de equilibrio también se va a modificar. La reacción nunca va a ser completa. Cuando nosotros sometemos dos sustancias a las condiciones en las que esperamos que reaccione, nunca nos va a quedar cero residuos. Siempre va a haber una porción de los reactantes que no se está convirtiendo en producto. Por eso decimos que las reacciones químicas nunca son 100% completas. Es dinámico y es espontáneo, ya lo vimos, ¿verdad? No es necesario estar... al decir que es espontáneo, significa que no necesitamos someterlo a condiciones especiales para que se dé. Se da en el momento en que la concentración de cualquiera de los dos lados de la ecuación se ha incrementado. Entonces es inmediatamente que hay más producto que reactante, se va a dar la reacción inversa. No necesita que lo sometamos a otras condiciones. Y es independiente del sentido de la reacción. Ya sea que estemos analizando la reacción inversa o la reacción directa, el valor de la constante de equilibrio siempre va a ser el mismo. Aquí tenemos un ejemplo del equilibrio químico. Vean ustedes el estado inicial de la reacción y el estado en equilibrio, que es este instante en el que las velocidades se igualan. Decíamos entre los objetivos a cumplir y las cosas que vamos a aprender que hay diferentes tipos de equilibrio. Existe el equilibrio homogéneo, donde los sistemas tienen a los reactantes y los productos en una misma fase o en un mismo estado físico, como el ejemplo que vimos de la descomposición de las 2 moles de pentóxido de dinitrógeno. Todas las especies estaban en estado gaseoso. Entonces, ese va a ser un equilibrio homogéneo. Tenemos acá un ejemplo adicional, el nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno gaseoso nos da 2 moles de amoníaco gaseoso. Aquí vamos a tener un equilibrio homogéneo y la constante de equilibrio va a venir dada por la concentración de nuestro producto, que es el amoníaco, elevado al cuadrado, dividido entre la concentración del nitrógeno gaseoso elevado a la 1 multiplicado por el hidrógeno gaseoso elevado al cubo. Esta es la expresión de equilibrio para nuestra reacción. Y existe también el equilibrio heterogéneo, donde los sistemas tienen sustancias que están en más de una fase o en más de un estado físico. Tenemos este otro ejemplo. El carbonato de calcio, que es sólido, más el calor, nos va a dar como resultado óxido de calcio sólido y CO2 gaseoso. ¿Alguien me puede decir cuál sería el valor, la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción heterogénea? Kc va a ser igual a ¿qué? Dijimos que íbamos a tener una clase dinámica, así que Kc va a ser igual a ¿qué, niños? A la concentración de ¿quién? Será del óxido de calcio y el dióxido de carbono. ¿Se acuerdan ustedes quiénes eran las especies que íbamos a incluir en la Kc? Ah, solo la gaseosa. Exacto, entonces ¿cómo nos quedaría la expresión para esta constante?
Solo sería el dióxido de carbono. Así es, nuestra Kc es la concentración del CO2 elevado a la 1. Ese va a ser quien va a determinar nuestra constante de equilibrio, porque los demás, los dos reactantes, este reactante es sólido y este producto es sólido. Entonces, nuestra expresión de la constante únicamente va a estar en función de la especie gaseosa, que es el CO2. Siempre la constante de equilibrio va a ser la concentración de productos elevado a la n entre la concentración de reactantes elevado a la n. Veamos un par de ejercicios. Dice aquí, considere la reacción de 2 moles de hidrógeno gaseoso más azufre gaseoso para producir 2 moles de sulfuro de hidrógeno a la temperatura de 700 grados. Recuerden que dijimos que la constante de equilibrio se daba a una temperatura específica. En el equilibrio se encuentran 2.5 moles de hidrógeno, 1.35 por 10 a la menos 5 moles de azufre y 8.7 moles de sulfuro de hidrógeno. Determine Kc sabiendo que el volumen del recipiente es 12 litros. Si ustedes se fijan, tenemos moles, entonces hay que convertir esas moles a moles por litro, porque necesitamos la concentración expresada como molaridad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que a partir de nuestra reacción vamos a expresar la constante de equilibrio y nos va a quedar concentración de H2S elevado al cuadrado, según esto, entre la concentración de hidrógeno al cuadrado, la concentración de azufre al cuadrado. Ese es el primer paso. Luego vamos a expresar la concentración en molaridad, porque tenemos moles de cada especie y el volumen. Hay que recordar que la molaridad es el número de moles entre los litros, ¿verdad? Y hacemos cada una de estas operaciones. 2.5 entre 12, 1.35 por 10 a la menos 5 entre 12 y 8.7 entre 12. Aquí está. Y ustedes hacen esta operación y me dicen cuánto les da. Y me reportan si es una reacción de la cual esperamos mucho producto y que sea rápida o poco producto y que sea lenta. Me cuentan después cómo les resulta. Tenemos aquí una actividad. Escriba la expresión de la Kc para las reacciones siguientes. Tenemos esta, segunda, tercera y siguiente actividad. Encuentra el valor de Kc para esto. Aquí ya tenemos la molaridad. Eso lo hacen en su casa y me lo mandan al foro. ¿Por qué es importante estudiar el equilibrio químico? Porque tiene que ver con la temperatura. ¿Qué sucede cuando ustedes se someten a bajas temperaturas? ¿Cómo reacciona su cuerpo? ¿Me podrían decir qué es lo primero que sienten o que empieza a hacer su cuerpo cuando están a bajas temperaturas? Pues empieza como a temblar, a oscilar, algo así. Ajá, ¿y eso qué significa? Que está trabajando más para aumentar la temperatura. Exactamente, lo que está sucediendo es que el cuerpo lo que hace es empezar a aumentar la energía cinética para que la temperatura suba. Entonces, eso es equilibrio químico. Si baja, entonces hay que empezar a aumentar la temperatura. Ustedes empiezan a frotarse, ¿no? Se frotan los brazos y eso es para aumentar la energía cinética de las moléculas y que suba la temperatura. La concentración iónica o molecular también. Si hay muchos iones, el cuerpo reacciona para restablecer el equilibrio. Ya cuando no se puede, es que se dan las diferentes patologías. El equilibrio ácido-base también es importante. La acción de los fármacos. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones en el equilibrio? Entonces entra lo que se llama el principio de Lesch-Teller. ¿Qué es lo que dice este principio? Que en un sistema en equilibrio
que se somete a una perturbación va a reaccionar en el sentido necesario para que la causa perturbadora quede en lo posible contrarrestada. Esta ley fue enunciada por Henry Le Chatelier en 1888, hace muchísimos años, y sigue siendo válida. Veamos. ¿Cuáles son los factores que pueden alterar ese equilibrio para que entre en acción el principio de Le Chatelier? Veamos. ¿Qué va a pasar? Si la concentración de los reactivos aumenta, ¿cómo va a reaccionar el sistema? Va a reaccionar formando más productos. Si hay mucho reactivo, el sistema va a formar más productos. Si la concentración de reactivos baja, ¿qué sucede? Que los productos se van a convertir en reactivos y se va a dar la reacción inversa. Si la concentración de productos aumenta, se va a formar más reactivo. Si la concentración de productos disminuye, se va a formar más producto. Si la temperatura aumenta, entonces hacia los reactantes se va a inclinar el equilibrio. Si la temperatura aumenta en una reacción endotérmica, el sentido va a ser el inverso. Si la temperatura baja durante una reacción exotérmica, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. Y si la temperatura baja en una reacción endotérmica, se va a desplazar hacia los reactivos. Así es como va a reaccionar un sistema que esté entrando en contacto cuando sucede cualquiera de estas variaciones. Y estas son las respuestas del equilibrio. Y así es como se mantienen los equilibrios en los sistemas. Lo mismo sucede en el organismo. Así como ustedes mencionaron que cuando la temperatura aumentaba, empezaban a frotarse y empezaba a castañear, a temblar para producir más movimiento de las moléculas, entonces lo mismo sucede acá. Las respuestas son inmediatas para conseguir un equilibrio. Los catalizadores, al igual que influyen en la velocidad de las reacciones, aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque los catalizadores no van a afectar el equilibrio, únicamente van a tener influencia en el tiempo en el que se alcanzará el equilibrio. ¿Por qué? Porque los catalizadores van a aumentar la velocidad y entonces el tiempo en alcanzar el equilibrio va a ser menor, ¿verdad? Pero en el equilibrio en sí no tiene nada de influencia. Ahora aquí va el segundo ejercicio. Según lo anterior, analice en este equilibrio. N2 más 3H2, 2 amoníacos con una entalpía de menos 92 kilojoules. Aquí está la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué va a suceder si aumenta la concentración de hidrógeno, si aumenta la concentración de amoníaco, si aumenta la concentración de nitrógeno, si disminuye la concentración de amoníaco y si disminuye la concentración de H2? Ustedes lo que tienen que trabajar es hacia dónde se va a desplazar el equilibrio, utilizando la simbología que había en la diapositiva anterior. Esa es la segunda actividad. Ahora, como estábamos en la parte de ejercicio, vamos a hacer uno muy interesante. Si no lo entienden, me avisan y lo repetimos. Encuentre el valor de la constante de equilibrio cuando 2 moles de ácido acético en estado gaseoso, que está en 4 litros de agua, van a reaccionar en un 80%. Recuerden que dijimos que las reacciones químicas no se daban en el 100%. Veamos. Lo primero que vamos a hacer es escribir nuestra ecuación. El ácido acético gaseoso reacciona formando CO2 y agua. 2 moles de CO2 gaseosos y 2 moles de vapor de agua. Entonces, ese es nuestro primer paso, va a ser encontrar las concentraciones de estas 3 especies en el equilibrio, porque aquí no nos dice nada, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a poner 3 condiciones. La primera son las condiciones iniciales. ¿Qué sucede al inicio? Que al inicio tenemos 0.5 moles. Lo que hemos hecho es dividir 2 moles en 4 litros. Nos da 0.5 moles de ácido acético.
Al inicio ya decíamos que no hay formación de producto. Entonces de CO2 nada y de agua nada. Luego tenemos las condiciones de la reacción, que en este caso nos dice que se da en un 80%. Entonces vamos a multiplicar este 80% por la concentración inicial. Entonces el 80% de 0.5 es 0.4. ¿Cómo lo sacamos? 0.5 por 0.8. Eso nos da 0.4. Ahora, con los productos lo que vamos a hacer es, como tenemos aquí un mol y aquí tenemos 2, o sea que un mol de ácido acético se transformó en 2 moles de monóxido de carbono. Entonces vamos a multiplicar estas condiciones 0.4 por el coeficiente estequiométrico, porque teníamos 1 y se produjeron 2. Si aquí hubiésemos tenido 2 y aquí 1, entonces sería entre 2. Pero como partimos de 1 y obtuvimos 2, multiplicamos 2 por 0.4. Y lo mismo sucede con la concentración del vapor de agua. A partir de 1 mol de ácido acético obtuvimos 2 moles de agua. Entonces 2 por 0.4. Y el tercer paso y el más importante es encontrar las condiciones de equilibrio. Entonces vamos a hacer una resta. Vamos a restar la condición inicial y la condición de reacción para obtener la condición de equilibrio. 0.5 menos 0.4 nos da 0.1. De CO2 vamos a tener 0.8 porque 0.8 menos 0 es 0.8 y lo mismo acá. Entonces, estas son nuestras condiciones de equilibrio y son las que vamos a utilizar para encontrar el valor. Ahí está. Esos son nuestros datos, que son los que nos interesan. La concentración, la constante de equilibrio va a venir dada por la concentración de CO2 elevado al cuadrado por la concentración de la agua elevada al cuadrado entre la concentración de ácido acético. Recuerden que todos estaban en estado gaseoso, entonces todos participan en la ecuación de equilibrio. Eso nos va a dar 4.096. ¿Alguien me puede decir si va a ser favorable o no se va a ser favorable esa reacción según el valor de la constante de equilibrio? ¿Favorable o desfavorable, niños? Favorable. Favorable porque es mayor que 1, ¿verdad? Ahora, aquí tienen otro ustedes. Se ha realizado la siguiente reacción N2H4 para producir 2NO2 y al alcanzar el equilibrio las concentraciones fueron 0.29 y 0.74 molar respectivamente. Van a encontrar la constante. Aquí ya tenemos molaridad, entonces solo va a ser cuestión de encontrar la velocidad, la constante de equilibrio. Aquí tenemos 0.74 y 0.29. Como ya está en equilibrio, significa que este 0.74 no lo vamos a multiplicar por 2, porque eso lo hacemos en el paso anterior al equilibrio, y aquí ya nos dan las condiciones de equilibrio. Entonces, no vayan a multiplicar este 0.74 porque ya están dadas las condiciones de equilibrio. Aquí hay otro. 8 gramos de dicloruro de tionilo, es cloruro de tionilo, 2 litros, reacciona al 60%. Encuentre la constante de equilibrio. Como les doy los gramos, ustedes tienen que sacar las moles. Recuerden que el número de moles va a ser los gramos entre el peso molecular del cloruro de tionilo. Sacan este peso molecular y dividen 8 entre lo que encuentren, y luego para la molaridad, lo que les dé de los gramos y entre el peso molecular lo tienen que dividir entre esos 2 litros. Y luego hacen el cuadrito porque les están diciendo que solo ha reaccionado al 60%. Después hacen todas sus condiciones y acabamos. Aquí dice la reacción. Esa la van a tener que plantear ustedes. Un mol de cloruro de tionilo produce un mol de dióxido de azufre gaseoso, un mol de azufre sólido y un mol de cloro gaseoso. Y el tercer ejercicio dice,
que se establece el equilibrio entre un mol de pentacloruro de antimonio gaseoso para producir un mol de tricloruro de antimonio gaseoso más cloro gaseoso. Y ahí está lo que sucede. Van a calentar 29.9 gramos del primero, o sea, de pentacloruro de antimonio gaseoso, en un recipiente de 3 litros. Van a saber, ahí dice que la reacción se da en un 70% y van a calcular la constante de equilibrio. Los ejercicios son bien sencillos. Lo único que ustedes tienen que estar bien seguros de que las ecuaciones estén balanceadas, porque si no están balanceadas, les va a afectar estos valores. ¿Alguien tiene alguna duda sobre estos ejercicios? ¿Niños? Yo no sé si Man, podría explicar otra vez lo del segundo ejercicio porque no le comprendí muy bien. me está hablando de del cuadrito. Sí, sí, ese. Okay. La duda es cómo sacamos el cuadrito, ¿cierto? Desde el comienzo, por favor, porque sí me confundí un poco. Ahorita. Bien. ¿Desde aquí? Sí, sí, desde ahí, Va. por favor. Dice, encuentre el valor de la constante de equilibrio cuando 2 moles de ácido acético gaseoso está disuelto en 4 litros de agua y reaccionan en un 80%. Aquí tenemos la reacción. CH3COOH produce 2 moles de CO2 más 2 moles de agua gaseosa. Entonces, dice aquí, el primer paso es encontrar la concentración de los productos y los reactantes en el equilibrio. Y para eso vamos a establecer 3 condiciones. Condición inicial, condición de reacción en el porcentaje que les den, si es que se lo dan, y las condiciones de equilibrio que son las que necesitamos para encontrar la constante. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Como no nos dan la molaridad, sino que el número de moles y los litros, lo dividimos. 2 entre 4 da 0.5 moles. Esa es la concentración de nuestro ácido acético. Por eso tenemos acá 0.5 moles. Ahora, ¿cuánto tenemos en condiciones iniciales de producto? No tenemos nada. Por eso es que aparece aquí 0 y 0. Y aquí dice, en condiciones iniciales no hay formación de producto. Ahora, durante la segunda etapa, que es la etapa de reacción, nos están diciendo que la reacción se ha dado en un 80%. Entonces, para sacar esos valores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar la condición inicial por el porcentaje que ha reaccionado. Entonces, 0.5 por 0.8, que es el 80%, nos da 0.4. Durante la reacción tenemos 0.4 molar de ácido acético. Ahora, con respecto a los productos, tenemos, según la reacción, aquí tenemos un mol de ácido acético ha producido 2 moles de CO2 y 2 moles de agua. Entonces, esta concentración de ácido acético que tenemos durante la reacción la vamos a multiplicar por el número de moles que se hayan producido. Como se produjeron 2 a partir de una, multiplicamos la concentración de ácido acético por 2. Y lo mismo con el agua. Teníamos un mol de ácido acético y se produjeron 2 de agua. Entonces, la concentración durante la reacción de ácido acético la multiplicamos por el coeficiente estequiométrico del agua, que es 2. Eso nos da 0.8, ¿no? Y aquí está, 0.8, 0.8. Durante el equilibrio, ¿qué pasa? Que vamos a restar las condiciones iniciales de las condiciones de la reacción. 0.5 menos 0.4 es 0.1 y estas solo las bajamos, nada más. Ahora, decíamos que esa era nuestra reacción y estas son las condiciones de equilibrio que nosotros encontramos. Para la constante de equilibrio tenemos concentración de productos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Concentración de CO2 elevado al cuadrado, concentración de agua elevado al cuadrado, entre la concentración de nuestro reactante, que es el ácido acético. Los 3 están en estado gaseoso, por eso los 3 aparecen en la constante de equilibrio.
Ahora solo vamos a sustituir los valores. 0.8 al cuadrado por 0.8 al cuadrado entre 0.1. Eso nos da 4.096. ¿Dudas o lo volvemos a explicar? Para mí ya me quedó bien claro. Muchas gracias. Me alegro. ¿Alguien más que tenga dudas? No, yo sí entendí. Ahora Que sí. sí me había confundido con los valores de la constante, cómo los iba a sacar. En este paso. Sí, pero ya entendí. Ahora sí. ¿Alguien más Sí. que tenga dudas? Esto se repite hasta que se entienda. ¿Alguien más? Les dejo un par de minutitos para que examinen esos 3 ejercicios y me digan si tienen dudas sobre cómo los van a resolver. Les dije que en el primero, Lick, como ya están... Hola. entonces, perdón. No, En sigue. el primer ejercicio, entonces solamente se va a realizar la operación porque ya están dadas las concentraciones. Así es. O sea, estas concentraciones, este punto 74 ya está multiplicado por el 2. Pero cuando usted meta los datos, va a poner NO2 al cuadrado, ¿verdad? Porque su constante de equilibrio va a ser concentración de NO2 al cuadrado entre la concentración de N2H4. Ahí sí va a elevar este punto 74 al cuadrado, como tuvimos aquí, que nos dio 0.8 cuando lo multiplicamos las condiciones por 2, pero como estos valores son 0, aquí, si fuese esta reacción, aquí sería 0.29 y aquí sería 0.74. Entonces, cuando usted haga la constante de equilibrio, le va a quedar concentración de NO2 al cuadrado. Ahí sí va a elevar este punto 74 al cuadrado, pero hasta que ya esté haciendo esto, porque estas son las condiciones de equilibrio. ¿Comprendimos o no? Sí, ya comprendí. Ok. ¿Alguna otra duda en los otros 2 ejercicios? Esto sería para el foro, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. A estos 3 ejercicios les voy a dar un valor de un puntito adicional para el examen corto que vamos a hacer el 30 de abril. Así que, cuidadito con lo que hacen, háganlo bien, porque si tienen los 3 ejercicios bien, les doy un puntico. No sé si ya saben que el examen parcial es el día lunes. Esto no va a salir en el parcial, ¿verdad? No, para nada, para nada. Ok. ¿Alguna Lick, otra ¿qué hora duda? sería el parcial? Fíjese que lo han programado de 9 a 11. 11. De 9 a 11, supongo que la licenciada les va a mandar una notita ahí, porque como todo eso lo va a hacer ella. Ella va a Bueno, subir sí. el parcial, ella se va a encargar de sacar sus promedios. Entonces, si no hay otra duda, niños,